y lo que yo veo es como una silueta pequeña, no sabría decir si era un niño, un enanito, no sé qué era, pero una silueta pequeña que a la cortina le hizo como esto. Entonces cuando yo veo la silueta y veo esto, o sea, como que sueltan y hacen, y la cortina hace esto. Porque se dice que cuando tú ves a un niño, la mayor parte de las veces se trata no de un fantasma de un niño, sino como de un ente maligno que para burlarse de la creación más pura de Dios se disfrazan como un niño. Es como una carcasa para un ente muy maligno. Entonces, si tú sentiste que no te vibró mal, entonces pues no creo que haya sido eso. No me daba miedo, pero cuando no eran niños sí me daba miedo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 271 Podcast. Mi nombre es René. Y el mío es Luisky. Y hoy les vamos a presentar un montón de historias bien aterradoras que la neta se van a morir de miedo. Los calzones se les van a bajar solitos. Sí, si tienen el valor, la neta, apaguen la luz, pónganse sus audífonos, agarren una cobijita si tienen frío. Y pues bueno, poned mucha atención porque yo voy a empezar con una historia personal. Échala. Que pues la neta es un poco rara, ¿sabes por qué, René? ¿Por qué? Porque al principio yo no pensé, o más bien las personas que lo vivimos no pensamos que era algo paranormal. Y es que estuvo muy como capcioso el momento, porque yo tengo un primo, ¿no? Hasta la fecha, se llama Oscar. Okay. Y este primo fue a vivir a casa de mi tía. Uh-huh. Creo que en otras ocasiones ya te comenté que todo el mundo llegábamos a casa de mi tía y pues mi tía era como que acogía a un montón de sobrinos y nietos y todo. Entonces mi tía era como la mamá de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y en ese entonces él llegó y le tocó compartir habitación conmigo. Entonces él dormía conmigo, pero él siempre ha sido súper miedoso para los temas paranormales. Bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de miedo, pero en especial él era muy miedoso. Entonces me dice, Luis, ¿y yo qué? Acompáñame. Y yo, ¿a dónde? Voy por agua. Y yo, no, vete tú solo, porque realmente la casa era muy pequeña, era una de esas casitas de Infonavit, entonces tú salías del cuarto y ahí estaba la cocina. Y había una barra y en la barra estaba el garrafón de agua, ¿no? Entonces nada más era pararte, agarrar el vaso, servirte y pues ya te vas a la cama, ¿no? Uh-huh. Pero me dice, no, acompáñame. Y yo, bueno, va. No recuerdo bien la hora, pero creo que eran como la 1 de la mañana, 1:30. O sea, tampoco eran como las 3:33, que fuera la hora marcada para que fuera algo súper paranormal, ¿no? Uh-huh. Y estábamos platicando un poco mientras él tomaba el agua. Y haz de cuenta que había una luminaria en la parte de afuera del andador, que esa luminaria, cuando alguien pasaba, se reflejaba la sombra en la pared de la sala. Ok. Entonces, lo curioso es que vimos a un montón de gente pasando. Ajá. Y reflejada la sombra en la pared. Pero de madrugada. De madrugada, eran 1:30 o algo así de la mañana. Sí. Y pues esta gente iba cantando una canción. Iban cantando una que se da mucho en peregrinaciones de Señor, oh Dios mío, Señor. No me acuerdo qué dice, pero es esa canción que a mí se me quedó bien grabada. Y el chiste es que nos preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué pex con esto, no? Porque pues una peregrinación y sí pensamos como un poquito medio mala gente, ¿no? ¿Y tienen iglesia cerca o tenían iglesia? Sí, de hecho, mira, sales del andador, hay una subidita, uh-huh, y ahí en la esquina está la iglesia se llama Santa Leticia y está en Infonavit del Dorado aquí en Córdoba, Veracruz, güey. Entonces estuvo bien raro. Mi tía era una señora que vendía antojitos en la esquina de la iglesia, precisamente en contraesquina de la iglesia. Entonces al otro día en la mañana le pregunté y le dije, oye, vimos una peregrinación ayer en la madrugada. Bueno, en la madrugada de hoy, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿peregrinación? Y yo, sí, de verdad, una peregrinación. Y dice, no, es que no hay peregrinaciones en la madrugada. Y yo, ¿cómo no? Si nosotros la vimos Oscar y yo. Me dice, bueno, le voy a preguntar a tal persona. Tal persona era ministro de esa iglesia. Ajá. Y pues resulta que le preguntó, ¿quién sabe qué vieron? Porque la neta, pues no hay peregrinaciones en la madrugada. Y en la diócesis de ahí de Córdoba, uh-huh, del Dorado, perdón, no estaba registrado ningún evento católico de procesiones. Entonces, ¿qué vimos? No sé, muchos dicen, bueno, personas que han sabido sobre esta historia dicen que vimos a las ánimas benditas. Ajá. Entonces, yo, después de que me lo contaron, yo quiero creer que sí, porque estaría bien chido que sí hubiera pasado eso, pero sinceramente no sé. Pero esa es mi historia. Pues mira, suena bastante loco, pero no es la primera vez que escucho de cosas así. ¿Neta? Yo tengo una tía que es muy religiosa, es muy espiritual, y ella en algún momento me habló de que
hace oración por las ánimas benditas del purgatorio. Las ánimas benditas del purgatorio no están ni en el infierno, no están ni en el cielo, están como en una especie de limbo, están atoradas en un mundo, en una dimensión todavía anclada a la tierra. Entonces, ellos necesitan de nuestras oraciones para que esos cuerpos que están todavía densificados y atorados en este planeta, sus cuerpos sutiles se vayan haciendo más livianitos y poco a poquito puedan ir ascendiendo y se liberen de aquí. Una tía me comentó que ella, rezando por las ánimas benditas del purgatorio, en algún momento dice que se le apareció una niña morenita y chinita después de haber hecho su oración. Ajá. Y se acercó a darle las gracias y después de eso se fue. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sí liberó a un alma del purgatorio. O sea, para mí, si me preguntas qué creo, para mí las ánimas que están en el purgatorio son esas almas que cuando trascienden ven la luz y no se van por el portal, se quedan. Porque hay alguien que está llorando por ellas, porque lo que habíamos dicho en ocasiones anteriores. Claro, que hay alguien que tiene un sufrimiento por una persona que eso los ancla a estar acá y no los deja liberarse, ¿no? Es como también se dice eso de las personas que tienen las cenizas en las urnas dentro de sus casas, ¿no? Sí, algo así. Y luego, imagínate, si todos estos temas son tabús y no se hablan, cuando estás de aquel lado que sigues todavía consciente, estás vivo, si no un cuerpo físico, pero vivo, ¿qué haces? Entonces, para mí, yo siento que este podcast es de mucha ayuda para empezar a tocar todos estos temas. Lo que siempre se me ha dicho es que cuando tú estés de aquel lado y no sepas qué hacer, pide ver la luz, pide ver la luz, pide ver la luz. Y si de repente en sueños alguien te visita, escúchalo y pide luz para esa persona. Y poco a poco vamos a ayudar que estas almas que están aquí atoraditas trasciendan a donde deban de ir. Entonces, al siguiente paso. Luisito, digo, no hay nada de casualidad en esta vida, y si a ti y a tu primo les tocó ver eso, yo diría que pues un recito ahí, una oracioncita por las ánimas del purgatorio, no les estaría mal, ¿no? mal. Fíjate que sí, en alguna ocasión he rezado un poquito a las ánimas del purgatorio, pero no fue esa ocasión porque no me pasó por la mente, ¿no? Entonces, quizás si lo hubiera sabido o lo hubiera creído en el instante, lo hubiera hecho de una, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees? Dime, Luisito. Pues fíjate que hoy tenemos a una invitada súper especial. Es una chica de Orizaba súper conocida que nos va a contar un montón de historias y cómo solucionó ciertos problemas que se presentan en esa historia para poder estar en paz y tranquila con su mente y con su alma también. Entonces, dime. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Yo estoy emocionado porque esta invitada nos viene a contar una perspectiva desde la óptica de muchas personas. Una niña de casa, de una familia religiosa, que tiene este tipo de encuentros o visiones. Hay muchas personas que están en esa misma situación y a mí me emociona que podamos compartir esto para las personas que de repente se encuentren en esa misma situación. Y aparte, bueno, un poquito más adentrándonos a eso, lo que tuvo que hacer pues va en contra de muchas cosas de la gente que es muy religiosa. Entonces, ¿qué te parece si te presento a la invitada del día de hoy? Claro Ella sí, es... por favor. Kennedy Rojas. Kennedy, bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias. Kennedy. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya cuando dijeron ustedes, ella nos va a decir cómo lo hice, yo dije, ay no, tal vez no hice algo tan fuerte. Quiero pensar, ustedes me dirán, pero sí es muy cierto lo que dicen de que pues vengo a contar como cosas que a mí me pasaron que tal vez si en una familia religiosa tú ibas a contar es como de no, porque me pasó, no me creían muchas cosas. Y también la parte de cómo me liberé como de tantas cosas que me llegaban a suceder. Entonces, ustedes me dicen si están listos. Estamos listos, pero me gustaría que antes le digas a la gente todas tus redes sociales para que puedan conocerte, seguir lo que haces y que también cuentes un poquito de tus actividades. Ok, bueno, yo me dedico a las redes sociales básicamente ya desde hace 7, 8 años. Hago videos en YouTube, también un poquito Instagram, TikTok, Twitter, la verdad es que le doy a todos y aparezco ya sea como Oye Kennedy o Kennedy Rojas. Y pues me gusta subir de todo un poquito. Mi contenido de hecho no es paranormal, pero me han pasado muchas cosas paranormales, así que cuando René y Luis me dijeron de esto, yo dije, tengo de historias y de cosas para aventar que ya me dirán ustedes si son muy fuertes, ¿ok? Y pues como dijeran en el pueblo, a lo que nos truje chencha. Perfecto, ok, a ver, quiero que sepan que todo esto me pasó de entre los 15 y los 18 años. Ok. Ok. Súper raro, pero literal fue en esas fechas.
y les voy a ir contando las cosas que me pasaron, literal, cronológicamente. O sea, lo primero que vi, después lo siguiente y así, ¿ok? Algunas historias son largas, poquito, y otras un poquito cortas. No importa, todo va a ser interesante. Hasta a veces las historias cortitas tienen como más corazón que las grandes. Perfecto, ok. Todo inició porque una ocasión, bueno, mi familia es religiosa, nosotros respetamos todas las religiones, y cuando nos fuimos a vivir a una casa, a la casa que ahorita es de mis papás, pues bendijeron la casa, como todo, ¿no? Pero con el paso del tiempo empezaron a construir. O sea, empezaron a agrandar la casa. Ajá, agrandar la casa. Entonces, lo primero que a mí se me apareció fue donde estaban construyendo. Hoy en día yo digo que es la parte que no estaba bendecida, porque hasta que estaba terminada de construir, pues la iban a bendecir. Entonces, no sé si tenga algo que ver, pero fue en esa parte. Una pregunta. Sí. ¿La casa estaba cerca de algún río? ¿Una ubicación más o menos que nos digas? Sí, había un río. Okay. Había un río, era en la ciudad, el pueblo de Jalapilla. Afuerita de Orizaba, ¿no? No era nada poblado, solamente era esa hacienda. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Les doy un poquito de contexto. Nuestra casa era como una T, entonces el lavabo del baño, la espalda daba al cuarto a mis papás, que si esa puerta estaba abierta, se veía el baño que estaban construyendo para ellos. Entonces, el baño estaba en construcción y para taparlo, pues no habían puesto puerta, así que había un tubo con una tela, nada más, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces, yo un día estoy casual ahí lavándome la cara, y cuando me estoy enjuagando la cara y agarro la toalla para secarme y darme la vuelta, entre de esas veces que les ha pasado que tienen agua en la cara y en las pestañas que como que no ven muy bien, pero sí ven, pues justamente yo hice eso, agarré la toalla, me sequé, me di la vuelta de modo que le di la espalda al lavabo y me volteo para ver hacia el baño, y lo que yo veo es como una silueta pequeña, no sabría decir si era un niño, un enanito, no sé qué era, pero una silueta pequeña que a la cortina le hizo como esto. Entonces cuando yo veo la silueta y veo esto, o sea, como que sueltan y hacen, y la cortina hace esto. Okay. Entonces, o sea, fue cosa de segundo porque yo me limpié la cara y así, entonces en cuanto yo vi eso, volví a hacer eso y ya nada más estaba la cortina así, como moviéndose. Entonces, en ese instante sentí algo como que súper raro. Bajé con mi mamá, le dije, oye, vi como un niño. Yo dije que era un niño. Tenía 15 años y le dije, vi un niño en el cuarto que construyeron, que no sé qué. No, hombre, estás loca, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y yo, no, neta, es que sí lo vi, que no sé qué. Y bueno, hoy en día a ese baño le dicen el cuarto del niño. Okay. ¿Le llaman así? Le llaman así. No, o sea, mis papás, sí, o sea, mis papás le dejaron así. Luego me dicen, ¿ves a dejar esto al cuarto del niño? No. Ya sé que es el baño. Entonces, así se quedó, ¿no? A mí se me hizo muy raro como ver eso, pero simplemente no me causó nada, ni miedo, ni nada. Solamente fue como, vi eso y hasta ahí. Eso te iba a preguntar, ¿sabes por qué? Porque se dice que cuando tú ves a un niño, la mayor parte de las veces se trata no de un fantasma de un niño, sino como de un ente maligno que para burlarse de la creación más pura de Dios, se disfrazan como un niño. Es como una carcasa para un ente muy maligno. Entonces, si tú sentiste que no te vibró mal, entonces, pues no creo que haya sido eso. No me daba miedo, pero cuando no eran niños, sí me daba miedo. Pero pregunta, o sea, ¿dices niños porque se veían como con caritas de niños o por el tamañito? Por el tamaño. Yo no sé qué era. ¿Nunca les viste la cara? Hoy en día. No, nunca lo vi. Era una silueta. Ok. Nunca lo vi, pero era pequeño. Entonces, hoy en día no sé si era un niño o era una persona pequeña. Yo me atrevería a decir que por la zona y el lugar probablemente puede ser uno de estos que les llaman elementales, que normalmente los elementales de la tierra son como gnomos o chaneques. Y si no sentiste miedo, pues no era un ente maligno. Entonces muy probablemente era algo de esto. Simplemente pues tienes tu percepción un poquito abierta y tal vez por eso el hecho de que tú logres ver o ser sensible a estos entecitos. ¿Alguien más los vio en tu casa? No, nunca nadie. O sea, de hecho de mi familia y así, yo soy la única que como que veía cosas. Okay. Pero eso fue algo ligero, o sea, con el paso del tiempo fueron pasando cosas como más turbias y mi miedo se fue intensificando al grado de que
Ya les contaré posteriormente, pero yo sentí que cada noche me iba a morir. O sea, que como que ya me iba a despertar. Bueno, ahí les va la siguiente. Fui a un campamento religioso. Entonces, Río Frío, algo así, recuerdo. No recuerdo bien el nombre. Fuimos y hubo una parte en donde hicimos como un rally, no recuerdo. Y nos fuimos como por unas montañitas. Entonces, ahora sí como película literal, yo me detuve a amarrarme los zapatos y pues iban avanzando, entonces me amarré los zapatos rapidito y ya los fui alcanzando. Pero el momento que lo ibas alcanzando había como mucho árbol y mucha hierba, no sé qué rollo. Ajá. Entonces, yo de la nada como que vi 2 niños. Ahí sí siento que fueron niños, porque aunque lo trato de recordar, no los veo como tal, pero eran 2 niños, uno vestido como de novia y otro vestido como de novio. Wow, no, eso sí está bien raro. Y de mucho más miedo. Ajá, o sea, pero ellos sí eran niños. Pero imagínate, yo estaba en un campamento religioso. Yo no podía decir que había visto nada, pero fue lo segundo que yo vi. O sea, yo solamente iba como avanzando después de amarrarme la agujeta con ellos y en eso volteo y había como una mini montañita y estaban como 2 niños como así, agarrados de la mano. Okay. O sea, fue un segundo de que los vi y yo nada más hice esto, vuelvo a voltear, no hay nada y me voy como si nada. Pero yo dije, yo sé que los vi, pero no le podía decir a nadie, o sea, ¿sabes? O sea, era como un campamento religioso en donde vas para hacer cosas de fe y aprender cosillas. Yo no podía decir, oigan, acabo de ver 2 niños vestidos de novios, o sea... Pero dato curioso, rodeada de naturaleza. Sí, ajá, era campo. O Y sea, también tu seres casa igual enanitos. rodeada de naturaleza. Pues en mi casa los... Ah, bueno, sí. O sea, estamos encontrando un patroncito en tus historias. Naturaleza, naturaleza, ¿ok? Sí, de acuerdo. Pero ¿por qué no lo contabas? ¿Te daba miedo que no te creyeran, que dijeran esta chava está loca o qué onda? Sí, porque fíjate que como que en la religión el ver cosas, como existe lo bueno, existe lo malo, obviamente, ¿no? Así como existen ángeles y así, yo siento que existe el otro lado. Entonces, el yo decirle a alguien, oye, acabo de ver esto, era como estás viendo cosas malas, estás viendo cosas del diablo, estás viendo cosas fuertes, no. Esto no debe existir aquí porque esto es religión, iglesia y así. Entonces, como que era un tope de que era como un tabú de que no podía contar ciertas cosas porque era algo malo. Ok, bueno, entonces esa religión en la que tú estás o estabas es muy cerrada. No podría generalizar, pero en ese aspecto es como de todo lo que tenga que ver con cosas de una limpia, esto y el otro, está mal Es visto malo todo. porque son otros tipos de espíritus que no son buenos. Ok. Va. Entonces, a partir de ese, las siguientes ya me empezaron a dar miedo. Empecé a tener sueños, yo digo que sí los tenía, como sueños abstractos. O sea, yo me veía dormida y yo me podía mover, pero yo estaba dormida. O sea, un día me levanté así y recuerdo que según yo me estaba preparando para la escuela y cuando volteo yo estaba acostada en mi cama. Ok. Entonces, en ese momento fue raro, en ese momento yo no sabía que era un sueño abstracto. Son viajes astrales. Ajá, los que tuviste. o astrales, abstractos astrales, pero yo no sabía qué era eso. Recuerdo que me dio mucho miedo y entonces lo que hice yo fue acostarme en la misma posición en la que yo estaba, porque pues Como yo no para sabía. meterte otra vez a tu Sí, cuerpo, ajá, ¿no? fue como lo que yo sentí, tenía 16 años aprox. Y después, en una pijamada, vi la película de La Noche del Demonio. Uy, sí, me encanta. Es de mis favoritas, de hecho. La canción me mata. No, o sea, esa película, cuando yo una vez la vi, yo dije, no manches, esto me pasó. O sea, porque yo sentía que justamente como que yo me iba así como que de la nada a veces yo sentía que volaba y caía así en mi cama. Y estaba yo durmiendo, ¿no? O sea, yo solamente yo sentía eso. Entonces esa película la vi y me quedé traumada y más con la canción porque yo sentía que me pasaba eso. Como que tenía esos sueños donde Te sentía que me iba a identificabas con el perder. niño que se fue al otro mundo y Ujú. lo encerraron, ¿no? Sí, pero el verte dormida me daba mucho miedo. O sea, yo hasta cuando me iba a dormir decía, ojalá hoy no me vea dormida porque la sensación me daba miedo. O sea, imagínate tú un día pararte y sentirte que te estás arreglando y volteas en tu cama y tú estás acostado ahí. No, Sí, 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 debe sí. ser un shock. Sí, bien o cañón sea, sí para da. la Y ni mente. siquiera te ves así como transparente de que no eres tú, no, tú te ves durmiendo. Entonces es como que algo muy raro. Entonces, a partir de ahí me empezó a dar miedo como muchas cosas, como que yo decía, ching, que no se me aparezcan cosas, ya no quiero ver nada porque ya era una sensación fea. Recuerdo una vez que, bueno, en ese tiempo no había mucho dinero, entonces para ir a la escuela solo tenía 3, 4 pares de calcetas, entonces lo que hacía yo era en las noches lavarlas y ponerlas atrás del refri para que se me secaran y pudiera tener al día siguiente. Entonces recuerdo una vez
afuera de mi casa, Ujú. que por cierto, atrás de mi casa había vacas, Ok. ¿ok? Entonces Ujú, pasto, ujú. vacas, había como un terreno. Entonces yo estaba lavando y en eso sentí como si alguien me estuviera viendo. Ujú. Entonces estoy así y cuando yo volteo, mis papás tenían unas bardas así, altas, pero no tanto, de modo que entre el techo y la barda había un espacio y se veía lo oscuro de la noche. Entonces yo siento que alguien me está viendo, volteo y solamente veo, aquí está como la barda, y yo solamente veo como unas manos así que hacen esto. Ok. Pero manos negras peludas, Ah, caray. literal, como con pelas, como si fueran Pero manos. así como si fuera una Sí, sí, garra sí. en vez de mano. Sí, ajá, o sea, como no vi, yo siento que una persona estaba como recargada viéndome Ujú. y que entonces cuando yo volteo ella hace como esto. Entonces yo veo este último movimiento. Ok. Hoy en día no sé qué fue, hoy en día no sé qué onda, mis pinches calcetas ahí las dejé todas mojadas, me metí, o sea, ya no lavé, creo que al día siguiente ni fui a la escuela, no me acuerdo que no tenía calcetas, pero eso yo lo vi. Fui y le dije a mi mamá, porque entré súper asustada, le dije, oye mamá, vi esto, que no sé qué, va al patio, se asoma, no, Ujú, ujú. raro, ¿no? O sea, mis papás El como que problema nunca es me que creyeron. si no ven, no creen, ¿no? Ahí está el dicho de hasta ver no creer y mucha gente se lo toma como muy a pecho. Pero bueno, por la descripción que das de eso y por lo que nosotros hemos sabido, o investigado un poquito, pudo haber sido un nahual. ¿Puede que? Nahual yo lo he escuchado. Sí. Una vez estaba en el baño de abajo y escuché, yo tampoco no sabía qué era, escuché una respiración muy fuerte, Ujú. pero así muy fuerte, pero aquí, literal, acá yo lo tenía, o sea, yo decía así como, hasta yo estaba en el baño y yo volteando así como, ¿qué onda? Una ocasión lo conté en la escuela y me dijeron, es el nahual. Y yo, ¿qué es eso? Dice, sí, sientes que es como un perro y te respira acá muy fuerte. Yo no sabía, pero fue de otra de las cosas que me pasaron. Ah, caray. Bueno, ahí va otra. Es que sí me han pasado, como que me fueron pasando muchas cosas. Ujú, ujú. Me brinco cuando tenía 17, casi 18 años. No podía dormir porque me dormía, se me subía el muerto, como le llaman de subirse el muerto. Parálisis del sueño. Ajá, Ujú. yo no más podía mover el dedo y gritar por dentro, pero yo, según corría, no corría rápido. Muchas sensaciones muy raras. Y recuerdo una vez que una me espantó mucho, que estaba yo durmiendo y en esos, como cuando un familiar va y se sienta junto a tu cama y entonces sientes como la cama se hunde. Sí. Yo así, o sea, estaba durmiendo y sentía que alguien estaba en mi cama, o sea, como que alguien se sentó. Sentías el peso, ¿no? Sí, entonces yo dije, mi papá, mi mamá, volteó los ojos y no había nadie. Ok. Y entonces, pues me espanto mucho porque, o sea, yo me iba a enderezar como para ver quién había, si era mi hermano, si era mi mamá, mi papá. No había nadie, pero yo sentía la cama de lado, o sea, que alguien estaba ahí. Me pasaba eso, no sé, 2, 3 días después, estaba yo durmiendo de lado, volteaba hacia mi teléfono y me regresaban. O sea, era como que yo sentía que me estaban molestando mientras dormía, o sea, no podía dormir, me hablaban al oído. Y la ocasión que sí sentí que me voltearon, ahí fue cuando dije, basta, o sea, aquí está pasando algo. Hablé con mis papás seriamente y les dije, oigan, yo siento que algo está pasando, no sé si es bueno, no sé si es malo. Obviamente me daba mucho miedo contarlo porque era como, has de estar haciendo algo malo porque pues están persiguiendo cosas malas, ¿no? Pregunta. Normalmente cuando uno desconoce todo esto, es normal tener miedo a lo desconocido, pero la sensación antes de darte cuenta que no era tu papá, ¿había miedo? Sí, ya había miedo. O Ok. sea, ya había miedo de que yo sentía que me iba a morir. Tenía como un aire muy feo acá en el Ujú. pecho. ¿Podrías describir el ambiente, o sea, en tu cuarto? Porque normalmente se dice que se pueden llegar a percibir a veces cambios sutiles en la atmósfera del lugar. ¿Tú percibías algo así o simplemente era esto? No percibía nada. De hecho, mi cuarto era rosa y tenía flores en eso entonces y cuadros de la Torre Eiffel porque me encantaba. Pero cuando yo entré a mi cuarto sentía una sensación, no sé si les ha pasado, como cuando sientes que estás peleado con un familiar y tienes un dolorcito en el estómago. Sí, Ajá. es Como- como principios de ansiedad, ¿no? Sí, Cuando ajá, tienes como algo ahí atorado. como entre ansiedad, yo lo describo así, como cuando sientes que estás peleado con alguien y tienes una sensación rara, yo así lo sentía. Sí, tenía una mala vibra tu Sí. cuarto, ¿no? Ujú. Normalmente, digo, terrenalmente hablando, sí, es ansiedad. Es eso aquí. Pero
Ya habíamos comentado que normalmente nuestros abuelos dicen que uno de los centros de percepción de la realidad más grandes que tiene la persona están concentrados aquí, en la zona abdominal. Lo dijimos en un capítulo anterior, cuando te enamoras, ¿qué sientes en el estómago? Sí. Y cuando te encabronas, ¿qué sientes en el estómago? No, había ardor y todo. Y cuando sientes esa ansiedad es porque estás percibiendo cosas. Muchas veces creemos o lo atribuimos a cosas físicas, pero en realidad, dijeran por ahí, son tus antenitas de vinil que te están diciendo aguas porque aquí hay algo. Entonces, esas sensaciones te sirven como avisos luminosos así de aguas, hey, aguas, aquí hay algo. Entonces, ¿has seguido con esas sensaciones? ¿O las distingues de una ansiedad, por ejemplo, cuando tienes algún estrés real? Es que posteriormente les voy a contar porque hubo una edad en donde se acabó para siempre. Okay. Y ya nunca más tuve ni sensación ni vi nada. Pero para eso todavía faltaban muchas cosas. Pero otro tipo de cosas que hubiera habido en tu cuarto, como que se hubiera vuelto más frío, como que lo vieras más oscuro de lo normal. No, era ¿No? muy colorido. Era rosa. Ok. Así, está muy bonito, de hecho. Ujú. Nada como raro o así como para que yo estuviera trayendo. Sí. La cosa es que cuando hablé con mis papás, les dije no puedo dormir. Y yo tenía 18 años y dormía con mis papás. Porque yo sentía que cada noche me iba a morir. No sé por qué, o sea, tenía una sensación muy rara. Ujú, ujú. Entonces, mis papás tenían una cama king size, entonces cabíamos perfectamente los tres. Y luego mi mamá me hacía burla, ¿no? De, ay, 18 años y durmiendo. Y yo, no me importa, digo, yo quiero dormir. Abrázame, ¿no? Y por muchas noches tuve tranquilidad, porque siempre pasaba algo, siempre. Hasta que ahora sí me creyeron mis papás. ¿Y cómo fue que te creyeron? Cuando me pasó ahí junto con ellos, y yo estaba en medio de la cama. Estaba durmiendo y en eso empecé a escuchar una risita como de bebé, así. Y luego se escuchaba de mujer, y luego se escuchaba de adulta. O sea, como que fue evolucionando, Evolucionando, hasta que se empezó a escuchar como una risa macabra, así horriblemente macabra, que yo despierto del miedo, así sudada, angustiada, llorando, despierto, y mis papás así junto a mí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya les conté, es que acabo de escuchar esto, que no sé qué, y yo creo que de cómo me vieron, o sea, mis papás estaban como no manches, creo que es cierto, ¿no? Todo lo que nos ha dicho. Entonces, les dije, escuché esto, tengo muchísimo miedo, que no sé qué, y me dijeron, hija, tranquila, que no sé qué, pero hasta ahí. O sea, no hubo como otra conversación más que entendemos que te está pasando esto. Esa fue la única, y vieron que realmente estabas aterrada y dijeron, ajá. No, sí es cierto, ¿no? Pero era una cosa que yo sentía que el corazón se me salía y aparte, no, o sea, no, yo no podía hablar, no podía nada, yo estaba en shock porque yo lo escuchaba clarito. Mis papás creo que a partir de ahí me creyeron, pasaba algo, pero no era como de vamos a ver si se te puede curar, vamos a ver si puede pasar algo. No, solamente fue como de, ok, sí le está pasando algo, ¿no? ¿Nunca pensaron que pudiera ser algo psicológico? O sea, ¿no te llevaron al psicólogo? ¿No buscaron ayuda No, médica? fíjate que el psicólogo ya fue muy grande, la verdad. Ok. Vayan al psicólogo desde niños, es muy bueno. La cosa es que saltamos a cuando cumplí 17 y medio, Okay. más o menos. Tuve un novio hace mucho tiempo, pues tenía yo casi 18 años, que tenía una moto. Entonces, pues a veces ahí andábamos en la aventura en la moto. Y una ocasión iba yo en la moto y pasamos por una vía en Río Blanco. ¿En qué parte? Pero yo sí conozco Río Blanco. ¿Cómo se llama esa parte? En Río Blanco, por donde está la vía al fondo. No recuerdo cómo se llama. Pero yo pasaba por una vía porque él vivía por ahí. Ujú. La Modelo. Ah, la colonia La Modelo. sí. Ujú. Entonces iba yo en la moto con él y en eso escuché la risa de una viejita en mi oído, pero yo iba en la moto. Ok. O sea, es como- ¿Y con casco? Ajá, sí. Ajá. Entonces a mí se me hizo súper raro. O sea, yo iba así en la moto, entonces cuando yo escuché a la viejita, yo como reírse entre reír y llorar, yo volteo y digo, ay, qué raro. O sea, le escuché aquí, yo iba en una moto avanzando. No era como que escuché el sonido así como, no, Ujú, ujú. iba acá. Y entonces Ok. está pasando el tren y se detiene esta persona y le digo, oye, acabo de escuchar una viejita riéndose en mi oído.
Y me dice, sí, dicen que aquí se aparece una viejita, pero casi nadie la ha visto. Y yo, ok. Ya no, a este punto ya no se me hacía raro. Ahorita les voy a contar. Ya te habías acostumbrado a ver cosas. Ajá, sí me daban miedo y así, pero era como de una cosa más. O sea, ya a este momento ya no me espantaba. Sí me espantaba, pero ya no se me hacía raro. Dije, si se le aparece aquí una viejita, es obvio que entonces la voy a ver, ¿no? Entonces pasó el tren, termina de pasar el tren y él empieza a subir las vías, porque era como vía, pero como con montañita. Ajá. Entonces empieza a bajar las vías y en eso yo siento una sensación de voltear, así como de que yo tenía que ver. Hacia las vías. Entonces cuando yo voy agarrada así y yo volteo hacia las vías, el tren se estaba yendo, nosotros estábamos pasando, entonces yo volteo a los últimos gabinetes del tren y han visto que el tren pasa y entre los gabinetes hay un espacio, pues se ve la calle. Pues yo veo a la viejita así. O sea que estaba detrás del tren. Estaba ahí y yo la vi entre los espacios del gabinete del tren que se estaba yendo, yo la vi así. Así la vi. ¿Recuerdas cómo era? Sí. De hecho, se pareció mucho a una abuelita mía. ¿De verdad? Sí, pero mi abuelita estaba viva en ese entonces. Ok. Tenía cabello así blanco, tenía como esas faldas como largas, así, como un poquito choncha. ¿Como vestimenta antigua? Más o menos. O sea, ahorita que me dices como que sí, más o menos, pero la vi clarito. Oye, pero mucha gente cuando ve este tipo de entidades, bueno, llamémosla entidad, porque no sabemos a ciencia cierta qué fue. Sí. Pero mucha gente refiere que las ve como transparentes o que no les llega a ver, bueno, los pies quizá no los viste, ¿no? Pero no se veía rara, o sea, ¿te vibraba que era algo malo? La vi muy rápido porque la vi solo entre los espacios y yo la vi 3 veces. O sea, la vi así. Entonces, no lo puedo como recordar, además fue hace muchos años, pero sí, era como una viejita así, grandecita, como... Sí, el cabello blanco, pero largo, así. Entonces, no sabría decirlo, por ejemplo, los pies no los vi. No sé si estaba parada en los gabinetes, no sé si estaba flotando, no sé. Pero sí la vi. Entonces dije, uy, primero la escuché y luego la vi 3 veces. A él no le dije que la vi, solamente le dije que la escuché. Ajá. Y después, a las semanas, este novio me llevaba fuera de mi casa y se quedaba fuera de mi casa y ahí estábamos un rato en la moto, como novios románticos, ¿no? Y aquí sí pasó algo bien turbio, que hoy en día no entiendo cómo es que sucedió, porque ya se metieron con algo físico. Ah, caray. Entonces, pues ahí les va. Él me fue a dejar a mi casa, pero estábamos un rato ahí, pues afuera del parque. Y en eso ya me tenía yo que meter porque iban a venir unas amigas, de las cuales unas amigas íbamos a hacer pijamada, de las cuales una amiga que se llama Vane Autran, ella es testigo de esto porque lo vio. Entonces yo estaba ahí con esta persona y le dije, vamos a tomarnos una foto antes de que vengan mis amigas y pues ya te vayas porque pues yo me voy a quedar con ellas. Ajá. Pero el flash de mi celular tenía un LG blanco, no salía. Entonces dije, ay, qué raro. Entonces no salía como el flash frontal. Entonces dije, voy a voltear el flash del celular y voy a tomar unas fotos hacia un parque. Contexto, mi casa es una hacienda y en medio hay un parque, hacia un parque para los niños. Pero en la noche ya no se ve, como con mucha claridad no se ve. Entonces yo tomo unas fotos y sale el flash. Y dije, ya salió. Yo no vi en ese momento esas fotos. Regreso a la cámara normal, me tomo una foto con él y ya salió. Perfecto. Minimizo la foto, sigo platicando con él, viene una de mis amigas. ¿Qué había detrás de la foto? ¿El parque? Sí, el parque. Okay. Ajá. Y la que nos tomamos él y yo, ¿no? Ajá. Y vienen mis amigas, me despido de él y entonces yo entro y entre la plática con las amigas que no sé qué, saco mi teléfono y veo las fotos. Mira, me quedé sin voz, Había la foto que me tomé con él. La recuerdo perfectamente porque en medio de nosotros había una persona blanca, adulta, ojos azules, rubio, literal en medio de nosotros. Hoy en día O sea, en medio pero atrás. Sí, pero muy claro. O sea, era como si él se hubiera tomado la foto con nosotros. ¿Tienes esa foto? No, ya no la tengo. O sea, fue cuando tenía 18 años. O sea, ya no la tengo. Pero era muy, muy claro. En la religión te dicen que Satanás es muy bien parecido, que es una persona guapa, ¿no? No sabemos, yo hoy en día no sé qué creer,
pero dicen que es una persona guapa. Pero por las características, yo podría decir, no sé si decir que era el diablo que estaba en medio de nosotros, pero por las características y cosas que yo había leído en los libros de mi religión, sentía que era él. Ok. Me dio muchísimo miedo. Mira, no te miento, estoy temblando, tantito porque me recuerdo esa foto. Y no estás tomando café. No, no, agüita de Jamaica. Me dio como mucho miedo esa foto. Y yo en su primer momento dije, este cuate me está haciendo una broma. Le dije, este cuate me editó la foto y me la puso ahí para no sé qué. Pero al mismo tiempo dije, pero si yo tengo la foto, nunca se la pasé. Ajá. O sea, la acabo de ver. Y entonces le enseño a una amiga y antes de enseñársela y explicarle qué onda, me dice, ay, qué raro, ¿qué es eso? Y le digo, acabo de tomar una foto y ve lo que salió en medio. Me dice, ay, qué raro. Dice, no, bórrala. No se podía borrar la foto. No estaba la opción de borrar en mi teléfono. Hacía una foto para allá mía, se podía borrar. Esa foto la regresaba, no había la opción de borrar. ¿En serio? No se podía. O sea, yo no entiendo cómo, porque ya estamos hablando de un teléfono físico. Entonces, no sabía qué estaba pasando. Entonces dije, no sé qué me dio, y recuerdan las fotos del parque. Ajá. Yo de esas tomé 3 fotos. ¿3 del parque o 3 de tú con tu ex? 3 del parque, porque yo tomé 3 Probando fotos el del flash, parque ¿no? probando el flash y después me tomé la selfie con él que aparecía esta persona. Entonces yo veo las fotos del parque, pero yo ya las empiezo a ver con mi amiga, porque mi amiga ya estaba viendo mi teléfono. Entonces yo las veo así y yo no veo nada. Y entonces mi amiga me dice, oye, ¿qué es eso? Y que le digo, ¿qué? Se regresa la foto, hace zoom y había un joven o un adulto colgado como del pasamanos, una sombra. O sea, como haciendo ejercicio. No, colgado. Ah, ok. Ah, ok. caray. Colgado. Ok. O sea, una persona así, colgada, como tipo del pasamanos, porque en el parque había juegos. Entonces había una persona, o sea, se veía la silueta de alguien colgado. Entonces, me espanté horrible. ¿Ese parque estaba, dices Sigue que por ahí. tu casa? No, o estaba en La Modelo, porque ahí me confundí un poquito. Estaba en Jalapilla. En Jalapilla. Sí. ¿Sabes qué estaría bueno, tú que eres de Orizaba y que conoces más la zona y todo, no te dio por investigar o no sabrás si anteriormente allí fue algo? Uy, nunca he investigado nada, ¿No? No, nunca he Porque investigado puede nada ser, de ¿no? eso. Que haya sido algo ahí raro, ¿no? Un Y en cementerio, las 3 no fotos sé. salía, O sea, realmente sí se veía muchísimo la silueta. También esas 3 fotos no se podía borrar. Y yo entré en pánico, estaba en pijamada con mis amigas y me dice mi amiga, en la computadora, métele en la computadora y elimínalas desde ahí. Porque me daba miedo tenerlas. Antes yo le dije a esta persona, oye, ¿qué onda con esa foto? ¿Me estás jugando una broma? Me dice, pero si esa foto yo no la tengo. O sea, yo en un primer momento, como se veía tan claro como un Photoshop, yo dije, me están haciendo como una broma, pero no, o sea, él no tenía la foto. Entonces, pero esa cara sí la recuerdo muy perfectamente. Cero tenía cuernos ni nada. Era una persona muy guapa, rubia, en medio de nosotros. Entonces, mi amiga entra al ordenador que yo tenía en ese momento, conecta el teléfono, no se podían borrar. O sea, Tampoco en la- no tampoco se en podían, la ni computadora. la carpeta, ni la foto, ni nada. Me deshice de ese teléfono, porque yo no podía tener las fotos ahí. ¿Sabes cuánto nos gustaría tener ese teléfono? Uy, no Ya inventes. sé. Sí, o sea, no sé qué fue, ¿no? Pero curioso que dijera el Ferraz, haya sido lo que haya sido, no quería que borraras esas fotos. Probablemente quería que las enseñaras. Muy Sí, que las probablemente. compartieras. Digo, no quiere decir que sea algo bueno, pero si no quería dejar que las borraras es por, me imagino, una razón. Bueno, en tú ya te particular. dedicabas a lo que te dedicas todavía ahora. No me dedicaba. Todavía no. Un año después me empecé a dedicar a eso. Bueno, quizá Ujú. pues hubiera sido como una misión para ti, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Pues ahora, ¿qué te parece, güey? Un día hay que ir, vamos, investigamos, Sí, ahí preguntamos está ahí a el la parque, gente que están los tiene... mismos juegos y todo. Sí, el chiste es preguntar, llegar con la gente y preguntar a los que tienen pues mucho tiempo viviendo por ahí, porque hay mucha gente que está viviendo ahí desde hace muchos años. Entonces preguntar si han visto algo parecido y así puedas identificar qué es o no sé, preguntar la historia sobre ese lugar a ver si fue algún cementerio o si fue... No sé, a veces llegan a pasar cosas ahí, que haya habido algún accidente o alguna situación en la que una persona pudiera haber perdido la vida ahí, ¿no? Y bueno, así me fueron pasando situaciones como que ya después muy raras, pero ya no me daban tanto miedo. Como por ejemplo una vez, junto con este grupo de amigas, fui a otra pijamada, pero en la casa de otra amiga, ahí por el centro de Orizaba, por donde, bueno, no el centro, por donde está el puente de las mariposas. Ahí fui, por ahí. Su mamá nos hizo hot cakes
Entonces dijo, pasen con su plato para pues repartirles a todas las chamacas los hot cakes. Ok, entonces ahí voy así, yo era la última de la fila y en eso volteo al patio que tiene como mi amiga, pero ya era de noche, entonces se veía como oscuro. Entonces yo estoy así, volteo y veo a un señor con una carretilla, así como con una carretilla. Ah, caray. Y eran las 9 de la noche. Y yo dije, ay, qué explotadores, ¿por qué está trabajando ahorita el señor, un albañil? ¿Por qué está trabajando a esta hora? ¿Quién sabe? Ella, yo me formo, que no sé qué, todavía rezo con mi plato y lo veo como con literal una carretilla. Qué raro que esté trabajando tan noche. No pregunté, no nada. Al día siguiente le digo a esta amiga, le digo, oye, ¿por qué está un señor trabajando tan noche? Y me dice, ¿cuál señor? Y que le digo, sí, había un señor con una carretilla. Y me dice, no, le dije, sí, había un señor. Y ella me dijo, ¿con una carretilla? Y le dije, sí. No. Y me dice, no manches, mi abuelita nos ha dicho que ha visto a un señor con una carretilla en el patio. Y le dije, sí, ahí estaba. Digo, ¿no trabaja acá? Dice, no, solamente es una visión de mi abuelita, pero nunca le creímos. Pues ahí contribuiste a que la abuelita tuviera voz. ¿Verdad? Y yo, entonces yo, ya en ese momento ya no me daba miedo, pero cuando me dijo una carretilla dije, sí, alguien que ve cosas igual que yo, ¿no? Pero no, era su abuelita que lo había visto. Entonces, ese tipo de cosas ya no me daban tanto miedo, pero era como de, siento que veo cosas igual que alguien, ¿sabes? Y pues no sé si están listos para la última. Sí, pero no tienes nada que comentar acerca de estas que, Sí, ajá, que acaba de decir ahorita. ¿Qué quieren comentar? Porque ahí viene... Porque yo creo que René aquí se le cuecen las habas por hablar. Ya lo vi desde hace rato. Obviamente sí. Mi cabeza me está retumbando ahorita con un montón de ideas. Pero me gustaría seguirte escuchando porque estoy tratando de buscar cierto patrón o cierta historia o encontrarle un sentido a... Normalmente las personas cuando traemos un cierto don o venimos a la Tierra con una cierta misión, va a haber ciertas cosas que te van a estar marcando como que la pautita. O sea, como que tú vas por aquí. Por ejemplo, tú ves cosas, sientes cosas. Se habla mucho de que cuando tú eres un ser de mucha luz, normalmente va a haber, como en las lámparas, ves que hay un montón de bichitos alrededor buscando esa luz. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, hay ánimas o entes que están atorados en este mundo y entonces, ¿qué es lo que andan buscando? La luz. Y te ven pasar y dicen, lucecita, necesito energía, necesito alimento porque ya no tengo un cuerpo físico. Y entonces normalmente, ¿qué es lo que hacen? Lo que habíamos dicho en la anterior, Mike Wazowski se pone a espantar y empieza a llenar esos tanquecitos de energía con los que se nutren estos entes que andan por allá. No me gustaría aventurarme todavía a decir, pienso esto, pienso aquello. Mejor continúa con tu historia y al final ya vemos qué podríamos armar ahí. Bueno, yo tengo algo que comentar como aquí muy importante porque sí llegué a pensar como eso de que por qué algunas cosas me dan miedo y por qué otras no. Y es que en nuestra religión se bautizan por los muertos. ¿Han visto los templos? Hay uno aquí, el más cercano, que es el de Veracruz, uno blanco, que tiene una figura de oro hasta arriba con una trompeta. No. Bueno, ahí son los templos y ahí en los templos solo podemos entrar las personas que somos miembro y que somos dignas. No solamente si eres miembro puedes entrar, tienes que darte un papel para poder entrar porque es un lugar muy, muy sagrado. Entonces, en ese en ese templo, te puedes bautizar por la gente muerta. ¿Cómo es eso? Hacen como genealogía, que la genealogía es investigar por nuestros ancestros y si ellos no son miembros de la iglesia, tú físicamente te bautizas por ellos y ellos ahí en el cielo tienen la creencia de que si ellos aceptan son salvados y si no, pues entonces en el mundo que estén. Ok. Wow. Esa es como la iglesia. Eso es algo nuevo, ¿eh? Esa no me la sabía, pero pues es un paro chido para los que ya trascendieron no y no creían en nada. Así es, y te puedes bautizar hasta 25 veces seguidas. Y dicen los nombres de cada uno y es una lápida muy impresionante, la verdad. Y te puedes bautizar por ellos. Y eso pues lo enseñan así. Entonces yo llegué a veces a pensar, dije, no sé qué van a ser bautizados, pero como se me presentaban a veces cosas que no eran tanto como personas, entonces no sabía qué era. Y me confundía porque al escuchar las risas y así, yo dije, es que si esto es algo bueno, porque me da miedo. Hoy en día, pues, no lo sé. Pero pues ahí viene una ocasión,
ahí ya había cumplido 18 años, los tenía recién cumplidos. Ujú. Ya era noche en la que yo le pedía a quien ustedes creyeran, en este caso yo creía, bueno, yo creo en Diosito, yo creo que sí existe un ser divino que nos cuida y todo. Entonces yo le decía, le digo, por favor, yo no quiero ver nada, o sea, yo no quiero escuchar nada, quiero dormirme tranquila, no quiero dormirme con la sensación de que quiero vomitar, quiero dejar de sentir que se me sube el muerto, yo no sé, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la última ocasión, yo seguía durmiendo con mis papás, yo seguía Ajá. teniendo 18 años y yo seguía durmiendo con ellos. Y entonces fue la primera y la última vez que me pasó algo, pero siento que fue la más fuerte porque yo me sentí en el cuerpo de lo que me estaba buscando. O sea, Ahí tú les en va. el cuerpo de él, no que él haya entrado a tu cuerpo. Ujú. Ok. Sí. Pues eso es como Está al una revés. posesión inversa, Sí, ¿no? ajá, ahí les va. Yo estaba durmiendo con mis papás y por eso a mí la película de La Noche del Demonio me da mucho miedo, porque así de cómo entran las personas a la casa, Ujú. así, literal, ¿no? Yo solo recuerdo que era muy alto, o sea, yo era como una persona muy alta, pero al mismo tiempo yo estaba durmiendo con mis papás. Entonces recuerdo cómo no sé qué llamarlo, voy a llamarlo figura, Ajá. persona, entró a la casa, como atravesó la puerta, yo veía cómo iba subiendo las escaleras. Y mientras yo veía cómo él hacía todo eso, pero en los ojos de él, o sea, yo no lo veía cómo subía las escaleras, yo estaba Tú estabas dentro de él. adentro de él. Ok. Mientras yo veía cómo subía las escaleras y así, yo estaba durmiendo en el cuarto de mis papás, temblando porque sabía que me iba a encontrar. Pero era un miedo, así como cuando de niña sientes que alguien te persigue Ujú. o te va a secuestrar, como un miedo así. Así era una cosa, porque contexto, tuve un casi secuestro de niña, entonces ese miedo lo relaciono muchísimo con esa sensación de que alguien me está persiguiendo. Veo cómo la persona como sube, atraviesa la puerta de mi cuarto y no me encuentra, porque Ujú. yo estoy durmiendo con mis papás. Entonces veo cómo se empieza a locar. Pero así, o sea, era un estrés de que empezó a ver aquí, salió al patio, regresó, entró a mi baño, regresó y así, ¿no? O sea, pero era un estrés de que volaba y regresaba y así, y yo mientras durmiendo, súper espantada, o sea, súper con muchísimos nervios. Cuando veo en los ojos de esta persona que entra al cuarto de mis papás, yo me despierto, pero así de que yo sentía que se me había salido algo del Ujú. corazón y del pecho. Mis papás se espantaron horrible. ¿Qué te pasó? Les platiqué todo. Me acabo de ver yo en esta persona cómo me está buscando. Yo ya no quiero que me busquen. Yo me siento muy mal. ¿Por qué me están buscando? Que no sé qué. Y bueno, fue como la última vez que tuve ese miedo. ¿Por qué última vez? Porque dije, digo, si aquí nadie me cree, si no me escuchan, si no nada, Ujú. aunque yo Ujú. sienta que es algo como malo buscar ayuda, lo voy a hacer. Sí. Contexto de por qué sentía que era algo malo, porque obviamente en la religión cualquier cosa que sea como limpias, brujos y cosas, aunque sean buenas o malas, Todo como está lo mal dicen, visto. todo está mal visto. O sea, Ok. no puedes buscar como nada de eso porque es como lo estás atrayendo. Entonces, que me voy a un ciber. Que me voy a un ciber ahí de ¿En serio? Sí, de la unidad en donde yo vivía, y que busco cómo dejar de sentir espíritus y así. Y recuerdo que encontré un video en YouTube en donde una chica decía que si tú avientas sal a la puerta de tu casa, Ujú. vas a dejar de que como que esos espíritus te busquen. Ujú. Yo dije, pues lo voy a hacer. Dije, y ay mamá, perdón si estás viendo esto, pero gracias a eso me liberé. No sé hoy en día qué fue en sí lo que me liberó. No sé si es bueno o no es malo, ahorita quiero escuchar sus opiniones, pero que voy a la casa y que agarro sal. 2-3 días después lo hice, que agarro un puño de sal y con todas mis fuerzas que lo aviento a la puerta de mi casa. Obviamente mis papás no saben. Oye, ¿pero lo aventaste de frente o como de hacia Lo atrás o aventé qué onda? así de frente. Ok. Y en cuanto yo aviento así de frente la sal, sentí un aire, pero un aire como tipo el de la Rosa de Guadalupe. Así. Pero, ajá, pero no un aire como de y de paz, sino fue un aire como de como si todo se saliera. Ujú. O sea, como cuando haces un tapete así y te da una ola de aire, Ajá. así. Oye, pero la sal la aventaste de adentro, o sea, tú estando fuera de tu Yo casa estando o fuera de mi casa y a adentro? la puerta de mi casa. Hacia adentro. Sí, ¿no? hacia Ok. adentro. Entonces yo sentí como cuando haces una toalla o un tapete así, como Ujú. ese aire, como un aire, pero no un aire liberador, sino un aire de... Yo creo que sentí que se pasaron todos, ¿sabes? Y nunca jamás en la vida me volvió a pasar nada hoy en día. O sea que sí fue tu solución esto de echar la sal. Sí, tengo 28 años y bueno, 10 años después nunca me ha vuelto a pasar nada, no he escuchado nada.
hoy en día donde vivo es grande y hay mucho como terrenito alrededor. No me da miedo, no veo nada, bajo sin miedo. Yo me liberé completamente. Y no quieres de que te cualquier vuelva a pasar, cosa. definitivamente. No. Si fuera un don el que tienes, no te gustaría aceptarlo. Tal vez no. No, Ok. ¿ves? Aunque algunas cosas sí las sentía buenas y otras malas, no me gustaría porque sí era una angustia muy grande que yo tenía y de la cual no me volvió a pasar y no he visto hoy en día ni lo más mínimo. Ok. Ujú. Bueno, otra pregunta. Cuando tú aventaste la sal, Kennedy, dijiste algunas palabras, una oración, te encomendaste a alguien o qué dijiste o groserías, ¿qué hiciste? Me dijeron que dijera groserías, pero yo no Ok. lo hice porque estaba mal vista mi religión de grosería. Entonces yo solamente como que decía, váyanse, no quiero sentir nada, no quiero escuchar nada y adiós. Y nunca más en la vida me volvió a pasar Bueno, nada. pues qué bueno que hiciste eso, pero yo también te quiero comentar algo. Quiero ponerte un poquito de contexto acerca de eso que hiciste, porque se supone que la sal es como que tiene propiedades neutras, como que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, y es ocupada por muchas culturas, ¿no? Como por el judaísmo, por el cristianismo también, por la brujería incluso. Pero se supone que la sal, el poder tú se lo das cuando la intencionas. Todo lo que tú haces con sal lo debes de intencionar para que surte efecto y se vaya por el camino correcto, por el camino que tú le quieras dar. En este caso, tú tenías que decir groserías, pero bueno, no dijiste groserías, lo que hiciste fue pedir que dejaras de ver esto y entonces la sal funcionó de esa manera. Aunque está un poco raro el ritualito que hiciste, porque se supone que tiene que ser al revés, que tiene que ser de adentro hacia afuera para que se salgan todas esas energías. Mira, la sal se usa, por decir, en la brujería, para darte un poquito como de contexto, ¿no? Lo poquito que yo sé sobre la sal. No sé mucho del tema. O sea, esa ocasión solamente lo hice porque ya estaba harta. Y desesperada, lo hiciste con Sí. un montón de Pero fe, ¿no? Ajá, y nunca me puse a investigar y hoy en día nunca me he puesto a investigar si lo hice bien, si así se hacía, no, nada. Porque todo eso simplemente como que lo rechacé. O sea, es como el contexto. Bueno, Bueno, conozco a alguien que en algún momento también tenía sueños premonitorios y no le gustaba, porque normalmente pues era soñar con enfermedades de la familia o pues algún difuntito antes de tiempo, y esto pues provocaba pues aflicción o dolor a la persona. Entonces, yo pienso que más que ese ritual con la sal fue tu oración con Dios. Normalmente las personas que traen dones espirituales traen mucha luz. ¿Por qué o para qué? Para traer equilibrio o balance a la humanidad. Hay mucha oscuridad y por eso Diosito manda personas con mucha luz. Dentro de las mochilitas que se nos dan espiritualmente hablando, en distintas tradiciones se dice que tu fecha de nacimiento te marca las herramientas que te incluyen en tu mochilita espiritual. Entonces, dentro de todo esto, se dice que Dios no te da ninguna carga que tú no puedas soportar. Yo te diría que fue tu fe principalmente el decirle a Dios, ¿sabes qué? No quiero. Y la intención con la que hiciste el ritual con la sal, porque sí, yo lo abordo más desde el punto de vista religioso. La sal, por ejemplo, se utiliza para cocinar, para darle sabor y darle sazón a la comida. Pero si te pasas de sal, puedes llegar a cocer los alimentos. Y este cierto cocimiento quema o arde. Por eso es que normalmente la sal funciona para quemar o contrarrestar ciertos tipos de entidades. Se le atribuye a la sal el ser un mineral que contiene los 4 elementos. Desde la creación del universo, el fuego, principalmente la sal marina, que es la que está en contacto con el agua. Entonces ya tienes el fuego, el agua, la tierra, y cuando sale de ahí, el airecito. Por eso es que es tan fuerte o liberadora, como dice Luis. El universo no entiende de energías buenas y malas, simplemente entiende de intenciones y de las herramientas que tú utilizas.
yo te diría, pues qué gacho, que normalmente cuando las personas con mucha luz no se sienten comprendidas, no hay quien les ayude, no hay quien les guíe, se pierden muchas bendiciones para este planeta. Entonces, yo más que nada me iría por ahí. Yo pienso que eres de esas personitas que allá arriba o en un mundo, en una dimensión previa a la Tierra, dijeron, pues va, cámara, pues yo voy a hacerle paro a la humanidad en esta época de ascensión, porque se supone que estamos en una transición. Todo el mundo te habla de que estamos elevando la frecuencia del planeta y demás. Y todos los que estamos aquí encarnados en este momento, viviendo en esta tierra, en este planeta, es porque decidimos venir en este momento a hacer paro. Entonces, ¿qué te diría yo? Si bien normalmente un don da miedo, sigues teniendo tu luz. O sea, si tú naces con ojos azules o con ojos cafés o con ojos verdes, no te los puedes quitar. Te podrás poner pupilentes, te podrás entintar, pero ahí está. Entonces yo te diría, si no quieres el don de la revelación o estas cosas, simplemente comparte tu luz. Simplemente dedícate a ser alegre, porque yo estoy bien completo. Yo estoy seguro, no te conozco, digamos en un ambiente fuera de esto, pero yo estoy seguro que tú eres de esas personas que suelen influenciar mucho en el ambiente según tu estado de ánimo. Y eres de estas personas que después, yo creo que de un ratito, se descargan mucho energéticamente, porque son muy sensibles a todos los ataques externos. Bueno, ataques por decirlo de alguna manera, porque te están llegando energías de todo tipo, e incluso yo hasta podría decir que los aparatos electrodomésticos o cualquier cosa que causa un campo electromagnético te podría afectar, te podría perturbar. Una ocasión grabé un tráiler y yo era la muerte en un video que me pidieron hacer. Uh-huh. Y fuimos con las lámparas que son de pila para grabar adentro del panteón. Uh-huh. Entonces fuimos a grabar y cuando estábamos a punto de grabar el cortometraje y todo esto, se apagaron todas las lámparas, uh-huh, pero eran de pila. Okay. Y estaban con las pilas bien puestas. Uh-huh, y las uh-huh. 3 que llevaban se apagaron las 3. Okay. Nos quedamos a oscuras, nos dio un chorro de miedo, nos fuimos y yo estaba vestida de la muerte y pintada y todo. Y entonces un maestro nos dijo, ¿pero sí pediste permiso para entrar a grabar? Dije, ¿cómo? Le digo, sí, les dijimos dice, no, permiso a los muertos. Y yo, no. Uh-huh. Y me dice, pídanles permiso. Y pues como eran los camarógrafos y yo dije, bueno, nos pueden dar permiso, no sabía ni cómo hacerlo, digo, nos pueden dar permiso de grabar y así. Y ya pasó un rato, volvimos a entrar y ya las lámparas normal. Pero me acordé ahorita que mencionaste de esto, ¿no? Uh-huh, pero nos dio mucho miedo, la verdad, cuando se apagaron porque no tenía sentido que se apagaran. Sí, claro. O sea, eran de pilas y eran 3 y las 3 se apagaron. Entonces les pedimos el permiso y ya pudimos grabar nuestro cortometraje esa ocasión en el panteón. Wow. Y ahorita que lo estás mencionando, estas entidades o estas energías, no es raro o no es la primera vez que escucho que toman control de objetos electrónicos. Tengo personas conocidas que de repente dicen que son vehículos de seres angelicales o seres buenos. Y que cuando estos seres entran y les quieren mostrar algo, apagan la televisión, ponen la música que ellos quieren, te buscan o sea, a donde quieren que lleves tu atención, ellos te mueven absolutamente todo. Ya como tú lo dices, si existe para el bien, obviamente pues también existe para el otro lado, ¿no? Entonces, yo pienso y considero que tú tienes que reforzar mucho esa luz. Porque al final de cuentas tú podrías decir, si soy luz y atraigo moscas o parásitos, ¿me va a dar miedo? No.
vuélvete una luz tan intensa que cuando los bichos se acerquen, ya no sea nada más una lámpara, sino sea de estas lámparas que queman a los bichos. Que seas tanta luz que los pulverices o simplemente los repeles y los alejas. No tengas miedo, porque bajo mi creencia, cuando tú hablas de oscuridad y estas cosas, pues es normal tener miedo. Pero cuando prendes la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va, simplemente desaparece. Muchas veces hay una personita especial, chiquita, que está pasando por cosas así. Y me pregunta, ¿por qué Diosito permite que me dé miedo? ¿Por qué? Y muchas veces es difícil contestarle eso a una niña. Pero se dice que Dios, por amor o por compasión, nos deja que presentemos los exámenes difíciles. Porque ¿cómo vamos a saber si estamos haciéndolo bien o si tenemos el conocimiento correcto o incorrecto? Normalmente es con un examen. Y entonces, pues el patrón a veces dice, pues no quisiera, pero pues ahí te va tu examen, ¿no? Simplemente yo te diría, fortalece tu luz. En lo que tú creas, en Diosito, en cualquier entidad, luz. Ahora, ¿puedes darle algún consejo de cómo poder fortalecer su luz? Ritual de la sal. No, ahorita yo te voy a contar por qué no es bueno también usar la sal si no sabes usarla bien. Porque puede ser contraproducente. Los consejos para fortalecer tu luz, o sea, si no creces bajo ninguna religión o bajo ninguna tradición, yo normalmente me gusta hablar de lo que es la flor y el canto de la tradición de nahuálica. Para que entiendas el contexto, para mí el nahual es un ser de conocimiento que bebe de las 4 aguas del conocimiento. Nahui, 4, Atl, aguas o 4 movimientos. Entonces nahual son las 4 aguas del conocimiento, que es geometría celeste, matemática cósmica, herbolaria y la flor y el canto. Tienen que saber sobre el movimiento de los astros, pues para poder predecir cuándo va a haber eclipses, cuándo va a haber equinoccios, porque normalmente nuestros campos electromagnéticos son influenciados por el electromagnetismo de los planetas que están alrededor de nosotros, sí influyen sobre nuestra anatomía y fisiología. Para pronto, la luna llena afecta nuestras mareas, pero no solo las mareas, sino también el agua de las embarazadas cuando están gestando. Por eso es que cuando hay noches de luna llena, los hospitales son un hervidero de nacimientos. Entonces todas estas cuestiones influyen sobre nosotros. Si la herbolaria, pues obviamente porque tienes que saber curar con plantitas, ¿no? Hay un montón de conocimiento ahí. Pero en esta ocasión me voy a enfocar en la flor y el canto. ¿Por qué? Nuestros abuelitos decían que un nahual, una persona de conocimiento, no se podía permitir tener una vibración baja. Ellos sabían que cuando tú estás triste, cuando estás enojado, cuando tienes miedo, tu vibración baja. Y ese huevito de luz que te protege se hace chiquitito y entonces es más fácil que estas cosas se te puedan acercar. Entonces nuestros abuelitos decían que cuando tú te sintieras un poco apagado, recurrieras a la flor y el canto. Estas emociones que normalmente podríamos asociar como de baja vibración, transfórmalas en algo de alta vibración. Es decir, estoy triste, hago una canción, escribo un poema, dibujo, pinto, bailo, brinco, sonrío. Esas son las maneras más simples de elevar tu espíritu. Simplemente quita tu atención de eso que te está mermando, porque muchas veces no eres tú quien se está hablando. Muchas veces cuando tenemos nuestro huevito... Bueno, lo acabas de decir. Escuchabas que andando en moto alguien te hablaba. Quiere decir que estas cosas sí se pueden acercar y te pueden hablar y te pueden influenciar. Y nosotros podemos confundir nuestros pensamientos con influencias externas o inspiración divina. Hay muchas cosas que ocurren dentro, pero normalmente como ocurren dentro, ¿qué dices? Pues... es de casa, no me puede mentir, no me puede estar haciendo algo para que me dañe.
Y muchas veces no nada más eres tú la que está ahí. Entonces yo diría, recurre a la flor y el canto. Todo lo que ayude a incrementar el espíritu, todo lo que sean artes, todo lo que te haga sentir bien, eso te va a hacer sentir bastante, bastante chido. Ya si la audiencia quiere, pues les podríamos dar aquí, en los comentarios de este capítulo, pues algunas recomendaciones ya más detalladas como para que sepan cómo incrementar o elevar su espíritu. Sí, estaría muy interesante hacer eso, pero también, ¿qué crees, Kennedy? Que bueno, nosotros tenemos por ahí una persona que para nosotros es nuestro oráculo. Es alguien como que no quiere tener visibilidad, pero es una persona que es muy sabia en cuanto a estos temas. Y pues preguntándole precisamente sobre lo que tú hiciste y todo eso, nos dio un pequeño ritualito. Bueno, no es un ritualito como tal, porque no le vas a rezar a una entidad mala o algo así, no es cosa como de brujería si lo ves desde un punto en el que tú tienes la necesidad de poder descargarte emocionalmente o descargarte de una mala energía. Luego pasa como tú que convives con mucha gente, ¿no te pasa que a veces llega una persona y te sientes así como bien mal después de haber conocido a esa persona? Sí, siempre sentí que se... Bueno, pues fíjate que esta persona nos dio unas recomendaciones, te lo voy a decir a continuación, de cómo limpiar tu casa, tu espacio, por si tienes invitados y tú dices, a ver, aquí alguien no me vibró, y también de cómo limpiarte tú también. Y es algo bien sencillo, y tienes también que intencionar el ritualito cuando tú lo estés haciendo. Ahora, quiero aclarar aquí que intencionar es pedir lo que quieres que haga este ritual, ¿no? Por decir, si yo quisiera intencionar que la taza de café me curara, entonces agarro el café y pido con todas mis fuerzas y con toda mi fe que al momento de ingerirlo, este café sane lo que me tenga que sanar, ¿no? Entonces, al momento de intencionar las cosas, tú le estás dando la energía a este ritual o a esta acción para que realmente sea el objetivo que tú quieres se cumpla, ¿no? Entonces, mira, es bien fácil. Para limpiar tu casa, ella dice que agarres una cubeta, la llenes de agua, le pones un puño de sal de mar, le pones también un chorrito de vinagre de manzana y tienes que limpiar bien tu casa de adentro hacia afuera. Una vez que ya se secó, agarras otra cubetita de agua, limpia, le vas a echar ahora 2 cucharaditas de azúcar y ahora vas a limpiar al revés, de afuera hacia adentro. ¿Por qué se tiene que ocupar la aguja? ¿Por qué se tiene que ocupar el azúcar? Se tiene que ocupar porque tú tienes que hacer un contraste. Bueno, no un contraste, pero tienes que quitar la sal del piso porque ya purificó tu espacio. Pero ahora lo que tienes que hacer es contrarrestar esa salinidad que te puede traer mala fortuna. Entonces ahora, ¿cómo se contrarresta la sal? Pues con algo dulce, ¿no? Entonces también no le vas a poner 1 kilo de azúcar porque le vas a tener tu casa llena de bichos y hormigas, ¿no? Entonces nada más se trata de quitar esa parte. Y luego tienes que ir a ducharte. ¿Y cómo te vas a duchar? Pues, te empiezas a lavar bien el cuerpo y todo. Luego agarras también un puñito de sal y te empiezas a tallar del cuello hacia los pies con toda esa sal. Y luego igual pones azúcar en tus manos, la tallas y ahora a la inversa. De los pies hacia el cuello. Y ya, meditas un ratito, mientras estás haciendo esto, pides lo que necesites y luego te enjuagas y listo. Eso es todo. No tienes que rezarle a ninguna entidad que no conozcas, no tienes que hacer absolutamente nada. Si quieres, cuando lo estés haciendo, rézate un Padre Nuestro y pídele a Diosito. O sea, tú que eres creyente de Diosito, puedes pedirle a Diosito que te purifique, que limpie tu espacio y te limpie a ti. Mira, con eso, pam, pam. Yo les voy a pasar otra. Ahorita que dijiste muy bien eso de que yo ahora sí que como estoy en el medio de así, conozco mucha gente y realmente luego sí se siente la vibra de la gente. Es como de, uy, en esa persona no hay que confiar porque no. Uy, esta me cayó súper bien y así. Entonces sí. Una ocasión una chica me vio por redes sociales y esta chica se llama Wendy, es muy buena y ella hace limpias y ella se dedica a todo eso de las limpias pero de forma muy buena. O sea, te ayuda en muchas cosas, pero creo que se les llama como brujas blancas, no estoy segura y no quiero desinformar, pero ella es como de que todo esto, pero en cosas buenas. Entonces ella una ocasión me vio en redes sociales y me dijo, estás muy cargada. Y en ese tiempo yo estaba mal, no estaba deprimida, pero sí venía cargando muchas cosas, mucho hate que me habían tirado de algo físico que yo había tenido. Entonces traía yo una sensación de cansancio, de que yo me paraba a las 3 de la tarde
y sentía que debía de dormir, no hacía nada y estaba muy cansada. Entonces ella me vio y me dijo, necesitas una limpia. Me hizo la limpia y me hizo esto, que se los voy a recomendar porque me sirvió muchísimo, porque a la semana yo estaba a 7 de la mañana haciendo spinning con todo lo que da y con toda la energía. Tienen que hervir rosas, pétalos de rosas rojos, junto con sal, lo hierven, lo cuelan las rosas y ese como líquido que se vuelve como color vino, después de bañarte te lo tiras pidiendo y deseando que todo lo que no quieras se vaya y ahí que venga lo bueno. La intención. Y justo por eso dije exactamente la intención. Y yo hago esto cada cierto tiempo y me siento renovada, así de que soy nueva, volví a nacer y tengo todo el ánimo del mundo, toda la alegría del mundo y eso me ha servido mucho. ¿Y sabes perdón, pero es como dijiste tú hace rato, o sea que puede que no sea tanto la sal, puede que no sean tanto las rosas o el agua, sino más bien la fe que tú tienes al hacerlo. Ahora, para todas las personas que nos pueden ver ahorita y puedan pensar que la sal es mala porque ya es de brujería y ya es algo un poquito fuera de lo común de pedir nada más, fíjate que te quiero contar que también en la Biblia se menciona la sal como purificación. Había un profeta, este profeta se llamaba Eliseo, y él llegó a un pueblo antiguo el pueblo se llama Jericó o Jericó. Entonces ese pueblo estaba contaminado o sea, sus aguas estaban contaminadas y no podían beber agua. Entonces él, con el poder que tenía, agarró sal, le echó en las aguas y empezó a intencionar para que esas aguas se purificaron y entonces el pueblo pudo volver a beber de esas aguas, ¿no? Este pueblo era de Medio Oriente, es un pueblo viejísimo que hasta la fecha sigue existiendo el pueblo de Jericó y estaba en los tiempos de Jesús, ¿no? También, no sé, otro ejemplo para los que son judíos, los judíos en cada Shabbat, que los Shabbats son como los días libres de ellos, y los días libres de ellos los ocupan para hacer oración, para reflexionar y para compartir con su comunidad y con su familia. Entonces ellos en el ritual del Shabbat tienen, o en la ceremonia del Shabbat tienen pan. Entonces al pan le ponen sal y eso representa o se pone como ejemplo la durabilidad que tienen con el pacto de Dios. Haz de cuenta que la sal conserva las cosas, entonces por eso mismo representa el pacto que tienen ellos con Dios, porque se conserva a través de los años y es para siempre, ¿no? Entonces la sal juega un papel muy importante aquí, que la sal no es mala, no es mala si tú no deseas que sea mala. Si tú le das una buena intención, pues venga, es bienvenido todo lo que sea. Por eso es que se supone que dice que los que viven en santidad, sus cuerpos son preservados. ¿Verdad? Buena. Ves que hay muchas personas que trascienden y sus cuerpos siguen intactos. ¿Por qué? Porque así como la sal, son preservados por sus buenas obras. Y nada más te quería comentar un datito bien curioso. ¿Sabes por qué las rosas? No, ¿por qué? Normalmente, si alguien quiere hablar de amor, ¿qué tipo de flor va a dar? Unas rosas rojas. Porque se asocian con la energía de amor. Entonces, la energía del amor es la más alta vibración que existe en el universo. Por eso es que se utilizan rosas rojas y sal como purificante para este tipo de ritualitos. ¿Ah? Ya aprendieron cómo limpiar su casa y a ustedes, ¿eh? Pero aparte, estás hablando de amor propio también. Si tú ves nuestro capítulo 1, en nuestro capítulo 1, René habla de cómo darse amor propio, y al momento de darte amor propio, vas a mejorar todo tu ser, tanto física como espiritualmente. Oye, pero hablamos de darse amor propio en buen sentido. No, en buen sentido. Por eso, porque hablamos de los dos. Hablamos de los dos, pero yo me refiero. De hecho, hay un reel en Instagram que es el primer reel. Allí en el primer reel están los consejos de René para poder tener un poquito de amor propio de uno. Del chido, ¿no? Del chido. Del sano. Exactamente. Que se puede hablar. Oye, Kennedy. Y después de toda esta travesía que te ha tocado vivir a lo largo de tu vida, más todo esto que sabes o que estás ahorita entendiendo y comprendiendo, ¿qué consejo le darías a la Kennedy de 15 años que empieza con todo esto y que no sabe qué hacer, que no sabe a quién acudir, que no sabe en quién confiar o a quién contarle? Para personas que estén en tu lugar, por ejemplo, esa Kennedy de 15 años, ¿qué consejo le darías?
creo, y más porque hoy grande lo he aprendido, a que no hay que tener miedo a decirle ya sea a nuestros familiares o a nuestros amigos lo que estamos pasando. A veces pues por muchas circunstancias nos da miedo o no tenemos la confianza, y ya que estás grande te das cuenta de lo importante que es comunicarse. Entonces que lo comenten, y si alguien no les cree, pues vayan con otra persona a que lo comente, y más que nada informarse, porque qué tal si yo hubiera hecho algo malo, o sea, algo malintencionado, sí, claro. Y me hubiera podido confundir y todo salía peor. Pero lo bueno fue que encontraste un buen artículo, porque hay muchos Ajá. artículos que pueden parecer buenos, pero no son buenos. Pero no. Aparte, O sea, ¿sabes qué? Yo sé de un lugar en donde tú puedes expresarte y nadie te va a criticar. ¿Sabes dónde? No. La comunidad del 271 Podcast. Ay, Obviamente. me encanta. Aquí nosotros te vamos a creer siempre, y por eso es nuestro lema, nuestra despedida. Tenemos un saludo muy especial que, bueno, lo podemos decir ahorita y lo podemos decir al rato, ¿no? Mira, nuestro lema es que la verdad no está allá afuera, la verdad vive dentro de cada uno de nosotros, o se encuentra dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque mi verdad, o sea, yo cuento mi verdad y esa va a ser para mí, me creas tú o él no me crea, Sí. para mí sigue siendo mi verdad, ¿no? Entonces, por eso es nuestro lema, porque realmente cada uno vive su propia historia y cada uno va a tener su propia verdad. Y realmente eso es lo que importa, lo que debe de importar. Si la gente no te cree, pues aquí estamos muchas personas que sí te vamos a creer y que aquí te podemos apapachar y te podemos decir, ¿sabes qué? Mira, aquí quizá nosotros no te podemos ayudar, pero podemos conocer a la persona indicada para que te pueda brindar ayuda, ¿no? Y básicamente eso es lo que queremos crear, o sea, literalmente lo que quiere decir comunidad. Una común unidad, que algo nos une, que es todo esto. En algún momento tú eres sensible y muchas personas lo pueden ser. Están en la misma situación, en los mismos problemas, en las mismas dificultades. Y como dice Luis, qué chido que corriste con la suerte, o yo te diría, qué chido que quien está contigo te haya guiado para encontrar ese artículo en particular. Porque normalmente se dice que las personas con mucha luz no vienen solas aquí. Traemos guaruras. Hay un mundo espiritual que está a la orden, siempre y cuando tú lo pidas. Pero ese es el detalle. Cuando crecemos bajo ciertas tradiciones o religiones, te dicen, no, porque esas cosas son malas. Exactamente, pero no siempre va a ser malo. Por eso es la historia que te di, porque la gente que es muy religiosa y dice, no, eso es brujería. A ver, aquí hasta en la Biblia católica dice que se usó la sal para purificar y para hacer ciertas cosas intencionándola. De hecho también, René, ¿estoy mal? ¿O la brujería se puede hacer también sin conjuros, sin nada? Se supone que también la palabra tiene poder y con solo una palabra puedes hacer brujería. Sí, de hecho sí. O sea, si nos vamos a lo que es religiones de las más conocidas, cuando tú te vas al libro del Génesis en la Biblia, te dicen, y Dios dijo, hágase, Dios dijo. No dice, Dios pensó, dijo, porque la palabra tiene poder. Y normalmente, personas con luz, que se sienten empoderadas y que se saben hijas de Dios, tienen mucho poder. Por eso es que cuando Jesús vino aquí, nos dio el mismo poder o más, según él decía, porque nosotros podemos alcanzar muchos prodigios, incluso más que los de él, pero debemos buscar y cultivar nuestra fe. Qué chido que a pesar de que pues has encontrado un montón de barreritas, pues tú te mantienes creyendo que hay alguien, un ser supremo, porque esa es la idea. En algún momento lo único que él quiere es que volteemos a buscarlo. Eso es lo único que normalmente yo pienso que el patrón quiere. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo estoy con un mundo de información. La verdad es que toda la razón, y yo quiero agradecer de que me hayan invitado porque nunca había contado parejo todo lo que me había pasado. Pues gracias por tenernos la confianza de poder contarlo, ¿no? Me dieron además confianza de contar algunas como primicias, cosas que no había contado en otros lados, así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Porque normalmente se dice que la verdad nos libera. Y cuando uno expresa estas carguitas que de repente están ahí atoradas, esta energía que está estancada en el cuerpo, cuando las exponemos, metemos luz. Y entonces eso hace que nuestra vibración todavía, si eres ser de luz,
vas a brillar todavía más. Muchas gracias por la confianza. Yo les quiero dar un consejo antes de despedirnos, tanto a ustedes como a todos los que nos vean, que yo tengo la fortuna de tener a mi abuelita. Mi abuelita tiene ya 96 años y mi abuelita suele dar bendiciones. Entonces, las bendiciones de nuestros superiores en la escala familiar son realmente eso, son bendiciones. Entonces, neta, aprovéchenlas, créanlas principalmente, porque en algún momento vamos a querer tan siquiera que nos digan hola, ¿no? Entonces, agradezcan siempre las bendiciones de nuestros superiores en la familia. Bueno, pues René, después de este capítulo que estuvo tan bueno, llegó el momento de despedirnos. Kennedy, por favor, ¿puedes volver a nombrar tus redes sociales para que la gente te siga? Claro, aparezco como Oye Kennedy o Kennedy Rojas en cualquier plataforma y pues por allá los veo para que vean más chismecitos. Y yo les quiero recordar a todos que pueden escribirnos sus historias al correo que es 271podcastoficial@gmail.com. Asimismo nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales que van a aparecer descritas en la descripción de aquí abajo del video, que en Instagram estamos como 271podcast, en TikTok estamos como 271.podcast y en Facebook estamos como 271podcast. Suscríbanse, compartan, activen la campanita, denle like. Sobre todo, mándenos sus historias y todos aquellos que en algún momento quieran compartir, porque estamos en la época de compartir. Pues, tírenos un mensajito, nos ponemos de acuerdo, platicamos y si se sienten en libertad y cómodos de venir al programa, pues... adelante, podemos hacer lo posible. Bueno, pues René, llegó el momento de despedirnos. Gracias por esta noche tan terrorífica y también tan sanadora, porque también sanamos un poquito de cosas aquí. Entonces, Kennedy, muchísimas gracias. Y volvemos a repetir. Al final, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Bye.